Los buenos días a los amigos televidentes. Miércoles 9 de diciembre. A Catherine le gusta decir una palabra que a mí no me gusta, que la mitad de la semana. Ombligo de la semana. El ombligo, es verdad, porque son 3 días y 3 días. Y ahí está el miércoles. Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. Eso fue instituido por las Naciones Unidas en el 2003. Y en la fecha, el presidente Abinader convoca para las 6 de la tarde, parece que es un acto por todos los altos, para dar a conocer leyes, decretos, para insistir en transparentar la vida pública. Yo creo que de legislaciones estamos sobrados en el país, pero no estaría de más, y qué bien que este día y ese acto en el Palacio coincida con lo que ocurrió en la víspera. No se salvó nadie, bueno, se salvó uno de los 11, pero tiene que presentarse de manera periódica. Mejor que lo hubieran trancado. Hay 13, 7 que van para el correccional de San Cristóbal, para la cárcel. El magistrado declaró complejo el caso, 3 meses le cantó a 7, 3 van para su casa, con la dama incluida, pero en prisión domiciliaria, con grilletes incluidos. Ese es un tema fuerte para el día de hoy. En 3 audiencias pasó la coerción, y yo creo que el acto de hoy tiene significación, porque a pesar de que nosotros, como dije hace un rato, estamos sobrados de leyes, estamos escasos de acciones de ese tipo, que la gente vea de manera concreta que se puede caer preso, pero habrá que ver cómo funciona el sistema de justicia de aquí en adelante. La mesa está servida, Nelson, y creo que se ha servido durante toda la semana. Hemos visto cómo arrancó, y entonces hoy miércoles, entonces Día Internacional de la Corrupción. Yo no digo que haya sido a propósito, pero miren que la cosa convino para el tema comunicacional. Que el Día Internacional de la Corrupción coincida. Dime contra la corrupción, porque después... Día Internacional contra la Corrupción. Sí, no, porque la gente, si tú dices de la corrupción, todo el mundo sale a robar por ahí. No hace falta que hayan días para eso, la gente lo hace como quiera. No, si hay un día específico, se roba, se roba más. Se roba con más ganas. Sí. Miren, yo creo que sí, que la mesa está servida, Nelson, estos casos, no solamente el llamado antipulpo, también lo que está ocurriendo en el juicio de fondo del caso Odebrecht, la revisión del archivo también de ese caso, lo que está ocurriendo al margen con el caso de César el Abusador. Son grandes temas que están sobre la mesa. El narcotráfico sigue también permeando a la clase política, a la clase no política. Esto está para sentarse y comer cocalecas. Así están las cosas acá en la República Dominicana, en donde mucha gente bromea, y es una broma de esas que dicen, bueno, no sé si reír o llorar. Están dejando ya de pagar Netflix, porque lo que vamos a ver en los próximos meses con relación a audiencias, juicios preliminares, en fin, dará mucho, pero mucho de qué hablar. Hoy entonces veremos ese acto en el Palacio Nacional. Interesante quienes asistirán, porque también estará una menos, y es la ministra de la Juventud que renunció, Kimberly Taveras. Bueno, es una buena fecha, señores, buenos días. Es una buena fecha, Día Internacional de la Corrupción, para empezar por Kimberly, para que el gobierno dé muestras, aunque ya la han traducido a la acción de la justicia, y ya el PEPCA tiene un documento, un expediente que formuló la Dirección General de Compras y Contrataciones, con una cantidad de hallazgos importantes por los que ella tendrá que dar muchas explicaciones, no algunas, muchas explicaciones. Y probablemente eso coincide con el Día Internacional contra la Corrupción, un día instituido precisamente por un flagelo que arropa decenas y decenas de países del globo, y donde República Dominicana, en la medida que ha ido pasando el tiempo, pues lamentablemente se ha ido especializando. Tenemos que involucionar en ese tema, y ayer decía Wilson Camacho que la corrupción se lo lleva a todo, se lleva la salud, se lleva la paz, se lleva la educación, y me llamó la atención que él escribiera este tuit saliendo prácticamente de la audiencia de medida de coerción, donde, por cierto, tú decías, Nelson, ahorita que le dieron a todos, faltó uno. Faltó Domingo Antonio, que le dieron presentación periódica, pero a mi juicio ese era el único que deseaba que le dieran prisión preventiva, porque en el conocimiento la magistrada Jenny Berenice dijo que él
utilizaba la villa de Alexis Medina para llevar una cantidad de mujeres. Entonces le dan prisión domiciliaria, se va a tener que pasar todo este tiempo dándole explicación a la esposa de cuáles eran esas mujeres, creo yo. O sea que si alguien ahí quería que lo dejaran preso, yo creo que era ese. Pero el juez ha dividido con una espada y le ha dado a todo el mundo lo que le toca, aunque tal vez en el momento mucha gente no lo entendieran. Yo no sé si el señor Antonio lo habrá pensado en el momento, pero yo creo que cuando él consideró prisión domiciliaria teniendo que dar explicaciones, yo mejor prefería la preventiva. Yo creo que algo así le pasó por la cabeza al señor Domingo Antonio, pero este ha sido ya el desenlace. Y creo que ahora el Ministerio Público podría ir por más. Pero ¿sabes qué, Yulisa? Y con respecto a eso, yo estuve acá en CDN escuchando específicamente y con mucho detalle el argumento de, y aquí busqué el nombre porque no quería olvidarlo, Manuela Ramírez, la abogada de ese imputado. Y ella, de una manera muy clara, decía que el Ministerio Público, al menos en los documentos que había presentado, no había logrado establecer el hilo conductor entre Alexis Medina Sánchez y este ciudadano. En todo caso, la defensa fue efectiva. Él se va para su casa, aunque tú comentas ese caso que está allí de soslayo, que Jenny Berenice Reynoso, y eso lo comentamos acá con el abogado Félix Portes, parte de lo que es su estilo, utiliza este tipo de situaciones cuando quizás no tiene los suficientes elementos para inculpar a un ciudadano. Eso es parte del juego de lo que estamos viendo, parte también de la puesta en escena, para no llamarlo de otra manera, de tanto del Ministerio Público como de los abogados. Todos tienen su rol. Yo no sé si era Radio 1000 o Radio Comercial, que iniciaba diciendo titulares. Tribunal declara caso complejo y dicta medidas de coerción a investigados por caso Antipulpo. Magistrado Wilson Camacho, al terminar el juicio, hay que poner fin a la impunidad. Testigos brasileños del Ministerio Público serían clave para desenlace del caso Odebrecht. Este miércoles conversamos con Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, a propósito de los miles de ciudadanos en fase 1 y 2 y de las medidas gubernamentales laborales con miras al fin de los subsidios. CDN convoca Cumbre por el Deporte y hoy sus directivos nos acompañan para darnos detalles del magno evento. Vamos a las portadas de los principales periódicos del país y para eso ya está listo nuestro compañero Francisco Camaño. Francisco, hola, buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Yulisa. Saludos especiales para Catherine y don Nelson. Pues vamos a ver qué tienen los periódicos que circulan en República Dominicana en su portada en este miércoles. Iniciamos con El Caribe, que titula en su página con la conclusión de la medida de coerción impuesta a los imputados en el caso Antipulpo. A prisión, Alexis Medina y otros 6 imputados por estafa al Estado. A ellos se les impusieron 3 meses de prisión preventiva, a otros 3 garantía económica y arresto domiciliario, y a 1 presentación periódica. La fotografía principal es de Kelvin Mota y muestra al juez José Alejandro Vargas durante la audiencia, que desde el domingo pues acaparó la atención nacional. El llamado sobre política destaca que el PLD insiste en que es segunda mayoría en el Senado y anuncia que recurrirá a las vías jurisdiccionales correspondientes para hacer valer su derecho como fuerza política. Acompañado de una fotografía del presidente de la República, El Caribe reseña que Luis Abinader pide a militares y policías trabajar unidos. Este llamado lo hizo al encabezar la graduación de 2.400 profesionales en distintas áreas orientados a la seguridad nacional. También acompañado de una foto de la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, el periódico de esta casa titula que el país acumula 37.000 denuncias de agresiones contra mujeres en lo que va de año. Además, los efectos del COVID-19 se siguen sintiendo. Es que suspenden la fiesta de Día de la Altagracia por COVID-19. Monseñor Castro Martes dice que las festividades en honor a la Virgen se celebrarán con una modalidad distinta. Vamos a ver ahora qué nos muestra el periódico Listín Diario. Pasamos a la portada del Listín, que en su titular principal combina los colores rojo y negro para destacar
lo siguiente: solo uno quedó libre y mandan a prisión preventiva a 7 y arresto domiciliario para 3. Pues el titular va acompañado de la fotografía del hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, quien habría o deberá cumplir 3 meses de prisión preventiva. Más abajo, este impreso destaca las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, quien aseguró que el país adolece de sistema para los desechos clínicos. En la esquina inferior izquierda, el listín destaca que República Dominicana logra bajar $1.132 millones a su deuda, mientras que en la esquina inferior derecha reseña que el agua se cotiza en la Bolsa de Valores. Compartimos ahora el periódico Diario Libre. Miramos su portada en el día de hoy, que lo titula de la siguiente manera, y también destaca que, bueno, pues envían a cárcel al hermano de Danilo Medina y otros 6 por red de corrupción. El juez José Alejandro Vargas ordenó prisión domiciliaria vigilada para 3 y presentación periódica para 1 de los acusados, y advirtió que Juan Alexis Medina y Magalis Medina traicionaron la debilidad del presidente con su familia. La fotografía principal en la portada del Diario Libre corresponde, como dice el título, al juicio del caso Odebrecht, testigo brasileño es clave. Hay más informaciones sobre el Diario Libre. En el colgante derecho, ese impreso destaca que los partidos políticos solo recibirán el 50% de los fondos. Más abajo, en la inferior izquierda, reseña el MINER cancela más de 22,000 empleados. Continúan los problemas en el gremio de los abogados, y el Diario Libre titula que una auditoría enfrenta a la Cámara de Cuentas con el Colegio de Abogados. Sigue agitado el ambiente judicial, y es que ayer el Ministerio Público depositó la acusación a los imputados por la red del abusador. Bueno, vamos a ver ahora las actividades colocadas en agenda para cobertura noticiosa. A las 8:30 de la mañana hay una rueda de prensa de la Cruz Roja Dominicana en la calle Juan Enrique Dunant, esto en el número 51 del ensanche Miraflores. También a las 10 de la mañana el Comité Político del PLD fijará posición sobre la continuidad de las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto será en la Casa Nacional del PLD. A las 10 de la mañana, rueda de prensa de Milagros Germán, vocera de la presidencia en el Palacio Nacional. A las 10 de la mañana, rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública en su sede. A las 10:30, Progresando con Solidaridad entrega el 8º Premio Nacional Voluntario Solidario 2020. Esto será en el Salón Verde del Palacio Nacional. A las 6:30 de la tarde, atención, el presidente Luis Abinader anunciará un conjunto de acciones para ampliar y fortalecer la lucha contra la corrupción. Esto será en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Pues así andan las actividades en el día de hoy, en agenda, y también las portadas de los periódicos que circulan en nuestro país. Retornamos con ustedes. Gracias, Francisco, que tenga buen día. Bueno, aquí nos quedamos nosotros en el día de hoy. Le entramos a dos manos Mire, a la coerción. Sí, hombre, claro que sí. No sé si tengamos ahí, por casualidad, el tuit del magistrado Wilson Camacho. Óscar, anoche, cuando se conoció el detalle de esa decisión del magistrado José Alejandro Vargas, vimos como el magistrado Camacho, bueno, ellos han expresado por redes sociales su parecer. No, mi iPhone no puede enrutarse, chicos, tengo este problemita aquí, pero vamos a ver si yo puedo conseguirlo. Incluso es una información que está desplegada en nuestro sitio en internet www.com.do. Dice Wilson Camacho lo siguiente: los corruptos no solo se roban el dinero de todos,
se roban nuestra salud, educación, nuestras oportunidades de desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro tiempo. Pueden robarnos hasta las esperanzas. Hay que procesar y castigar a los corruptos, hay que poner fin a la impunidad. Yo creo que todo el mundo en la República Dominicana está en sintonía con ese mensaje de Wilson Camacho. Yo creo que es un buen mensaje para arrancar esta jornada que, como tú bien dices, Nelson, Yulisa, va a encontrar muchos comentarios de gente. Ahí está el comentario en redes sociales del magistrado Camacho. Jenny Berenice Reynoso no tuitea desde hace días. Su último mensaje. Ha estado muy ocupada. Sí, me imagino. El último mensaje que ha tenido en esa red social lo revisé porque, bueno, me llamó la atención. Fue el pésame para Adriano Miguel Tejada. Y anteriormente, bueno, había colocado allí en las redes también un comentario en donde decía que extrañaba colocarse, pues, su atuendo, su toga, típico, pero que su valdría toga la pena para litigar. Ya lo hizo Jenny Berenice Reynoso. Ese fue su último comentario, tal vez es que tenía mucho trabajo. En todo caso, vamos a abordar este tema con más detalle. Queremos agradecer a todos los que están sintonizándonos a través de Facebook Live y de todas las plataformas. Saludos desde el corazón para todos ustedes. Hacemos primera pausa acá en Despierta. Bueno, pues sobre el antipulpo ya vamos a entrar en materia. El antipulpo llega a una fase interesante donde parecería que hace una pausa, pero simplemente el Ministerio Público se prepara de una manera fuerte para ir entonces a un juicio de fondo. Ayer se dictaron las medidas de coerción. El juez José Alejandro Vargas, juez de atención permanente del Distrito Nacional, calificó como una traición familiar al presidente Danilo Medina las actuaciones del imputado Alexis Medina e impuso medidas de coerción en contra de los 11 imputados en el caso. Qué juez tan inteligente, le dio la vuelta y se salió del tema político, calificándolo como una traición al presidente. El que sabe leer entre líneas sabe exactamente lo que él hizo. Bueno, pues el juez califica como traición familiar. Le dijo a Alexis Medina, yo quiero saber si en esta coyuntura usted tendría tanta suerte. Le dijo al tribunal, delante de todos, que el presidente Danilo Medina tenía debilidad con Alexis Medina, al punto de calificarlo su niña linda. Dijo, Alexis Medina era la niña linda del presidente Medina. Yo conozco al presidente Medina, conozco a Alexis hace mucho tiempo y sé que había debilidad, incluso por encima de las hermanas. Pues a la debilidad del presidente Danilo Medina le dieron medida de coerción, a él y a algunos compartes, menos a uno, a quienes dije hace un rato que el magistrado fue el único que le dio libertad, pero con presentación periódica para firmar el libro de presencia del Ministerio Público. Vamos a ver qué fue lo que dijo el magistrado Vargas para que ustedes ambienten si no pudieron verlo anoche. El magistrado también declaró complejo el caso seguido en contra de los hermanos del expresidente Danilo Medina, Alexis y Carmen Magalis, así como otros 9 imputados por el caso de alegada corrupción y en consecuencia dictó 3 meses de prisión preventiva en contra de 7 de los 11 imputados. El juez entiende que hay mérito suficiente para que ellos vayan a cumplir prisión preventiva por 3 meses. Y es una apreciación muy preliminar de los hechos que evidentemente no compartimos. Alexis Medina, Fernando Rosa, Francisco Pagán, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Huacal Bernabel Méndez Pineda, José Dolores Santana Carmona y Julián Esteban Suriel deberán cumplir 3 meses de prisión preventiva, a ser revisada el 1 de marzo. Este fallo fue celebrado por el Ministerio Público. Entendemos que es una decisión ajustada a derecho, que el mismo juez dejó voces que alegaban persecución política, la dejó en evidencia. Las pruebas del Ministerio Público fueron demoledoras y en ese sentido entendemos que se ha dado una decisión conforme a derecho. En tanto que en el caso de Carmen Magalis Medina y Freddy Hidalgo, se impuso prisión domiciliaria con brazalete electrónico, vigilancia, impedimento de salida y pago de una garantía económica de 10 millones de pesos mediante la modalidad de contrato. En definitiva, nosotros no queremos entrar en críticas de la decisión del juez. Lo que sí importa es, en términos generales, la satisfacción de que el juez no reprochó su conducta, porque su conducta durante esa gestión no fue reprochable.
Vargas también impuso al excontralor general de la República, Rafael Hermosén Andújar, prisión domiciliaria, brazalete electrónico y vigilancia, mientras que al imputado Domingo Antonio Santiago Muñoz le impuso únicamente presentación periódica. Aneudis Martich, CDN. Miren, fue interesante la exposición del juez José Alejandro Vargas. Interesantísima porque en su exposición él le explica a los abogados de la defensa, en específico de Alexis Medina, como si bien uno de los argumentos de esos abogados era que no había una violación en la ley de compras y contrataciones según ellos, y que la ley de compras y contrataciones no tiene una sanción penal, el engaño sí se traduce en acción penal, y el engaño contra el Estado, o sea, la estafa contra el Estado. Y decía el juez José Alejandro Vargas que lo que el juez creía es que definitivamente sí hubo una intencionalidad, hubo un dolo en esas acciones, y parte de lo que allí se trazó era una suerte de componenda, era una red. Alexis Medina no era funcionario, pero nadie puede negar, y decía el juez, cómo el juez puede entender que lo que ocurrió aquí no tiene vinculación con que se trataba del hermano del presidente de la República. Hace algunos días el magistrado Camacho utilizó la frase: es que lo mucho hasta Dios lo ve. Veamos esta partecita de la intervención del juez José Alejandro Vargas. Pero la suerte de Alexis es que él tuvo amigos que le saldaron esa deuda pública lo más rápido posible antes de que se fuera el gobierno. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y si hubiera sido yo? Y todos esos ingenieros que dice el ingeniero Pagán que van a diario a cobrar ahí sus obras, sus ubicaciones. Bueno, pero ¿y todos esos ingenieros por qué no le pagan con la misma rapidez con que le pagaban a Alexis Medina? ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, porque lógicamente se asociaron. El juez entiende que se asociaron con propósitos ilícitos, y esos propósitos ilícitos han llevado al Ministerio Público a esta investigación que tendrá que completar y que se inicia para estafar al Estado. Ahí vieron ustedes algunos de los calificativos utilizados por el juez José Alejandro Vargas para Alexis Medina han sido los siguientes: hábil para los negocios. Por algo buscaban, por algo lo buscaban. Dice, tenía influencia en todos los estamentos. Y le ha dicho José Alejandro Vargas, yo lo felicito porque ha sido un poder en el comercio. Yo quisiera saber si él tendría tanta suerte ahora. Decía Yulisa que el juez José Alejandro Vargas inteligentemente se había salido del tema político. Dice José Alejandro Vargas, aquí no hay una intencionalidad de establecer un caso político. Y yo creo que el juez fue no solamente inteligente, sino sensato, prudente, en no entrar en una consideración de si el presidente, el expresidente de la República sabía o no, porque eso no es lo que está en entredicho desde el punto de vista del derecho en este momento. Danilo Medina no ha sido imputado por el Ministerio Público. No se puede pretender que el juez José Alejandro Vargas vaya más allá de lo que el Ministerio Público le está pidiendo que pondere y considere ajustado a derecho. Entonces, para los alegres, por decirlo menos, para los extraordinariamente nerviosos que insisten en colocar a Danilo Medina de una vez al medio, señores, que el Ministerio Público haga su trabajo, porque ha hecho su trabajo y ha logrado que el juez José Alejandro Vargas se edifique en una idea que ha llevado hoy a 7 personas a guardar prisión preventiva, que no es cualquier cosa. Vamos a ver a continuación la consideración con respecto al tema político y familiar, en este caso del juez Vargas. Miren, el que quiera darle una connotación distinta a esto que está pasando aquí, está equivocado. Aquí lo que está pasando es una familia
que traicionó la debilidad sentimental por sus hermanos que tiene el presidente de la República. Eso es lo que el juez advierte. A mí nadie me habla de que esto es político. No. Y eso debe servir de ejemplo, señores. Y no es que los presidentes no le den trabajo a su familia, porque la familia tiene derecho a trabajar. Lo imperdonable es que la familia traicione esos sentimientos que tienen los presidentes al ponerla a trabajar. Y eso es lo que ha pasado aquí. Eso es lo que ha pasado aquí. Bueno, ese es buen ángulo para el análisis del asunto familiar. Yo me voy a apartar un poco de los aspectos legales para decir que lo peor que puede pasarle al presidente Danilo Medina es que eso se quede en el entorno familiar y que no tenga una connotación política. Porque si se politiza el caso, los bajaderos son varios, son muchos, y hay demasiado chance, demasiada cobertura para victimizarse al respecto. Pero lo del aspecto familiar es grave por varias razones. En la familia, en ocasiones hay un hijo malo, hay un hermano rebelde, desobediente, pero en este caso puede resultar distinto. El presidente Medina está en un mal momento porque en la lógica del pueblo, en la lógica popular, y eso hay que respetarlo, la gente va a comenzar a dudar de cómo es posible que el presidente Medina no estuviese enterado de esa situación, no se diera cuenta que todo eso que se ha debatido a nivel público fuera ajeno a su conocimiento, cuando incluso previamente habían denuncias y Alexis era la comidilla, voz populi, en todos los correderos se sabía de los negocios del hermano del presidente de la República. Entonces digo, lo peor que le puede pasar al presidente Danilo Medina es haber caído en la boca del pueblo, porque el pueblo tiene una lógica inexorable, tiene un fino olfato. Entonces, ¿cómo se sale el presidente Danilo Medina de ese ángulo? Es muy difícil, porque el elemento familiar lo introdujo el propio Alexis. Ustedes recuerdan que él dijo que, ayúdame Yulisa, que ¿qué pasó? El Ministerio Público lo tiene en zozobra. Sí, a él y a la familia. Ha sido implacable con la familia Medina. Alexis no habló ahí que al PLD lo tienen en zozobra, que es una persecución política, a la familia. Entonces es grave que eso esté en el entorno familiar. Independientemente del curso que tomen los acontecimientos a partir de ahora, creo que más que lamentarlo, un dejo de lamento del juez Alejandro Vargas. Yo creo que políticamente el presidente Danilo Medina, líder único indiscutible del PLD, está muy mal parado. Y reitero, una cosa que parece simple, elemental, está en la boca del pueblo. Y ese pueblo, cuando se le mete una cosa en la cabeza, es difícil de sacársela. ¿Cómo un presidente de la República pudo permitir que eso ocurriera sin que él se diera cuenta? ¿Dónde estaba usted, Medina, cuando esto ocurrió? Es lamentable, muy lamentable, porque no creo que aquí en este país nadie pueda imputarle complicidad, colindancia al presidente Medina con lo que ha hecho parte de su familia. A menos, ojo, a menos, y al presidente que prenda vela, que él es sanjuanero y de eso él sabe, que empiecen a aparecer más miembros de su familia vinculados a otros temas como el pulpo, o que miembros de su familia tengan otras redes como el pulpo, porque ahí sí es verdad que el presidente no va a poder decir que él no sabía, porque entonces el DNI no funcionaba, entonces el Ministerio Público del presidente Danilo Medina no le funcionaba. Los calieses que dijo en algún momento el director del DNI que tenía el Estado Dominicano, incluso lo cifró por más de 2.500. Entonces, esos calieses no funcionaban, palabras textuales del director del DNI.
Yo creo que el presidente Danilo Medina debe rogarle a Dios o al santo en el que él crea que no le aparezca un escándalo más que lo vincule a él, porque entonces a él también lo van a montar y él sabe de lo que nosotros estamos hablando. Yo creo que lo que pasó ayer en ese tribunal, aunque es el paso 2.1 de lo que implica un proceso penal, es un aliciente para la ciudadanía que marchó en contra de la corrupción, que pidió, incluso de rodillas, que a este país le llegara algún tipo de consecuencia para la ola de robo y asalto que se propugnaban, que se perpetraban desde el mismo gobierno y desde la familia, no solo del presidente, sino de muchos funcionarios que también en algún momento van a tener que ser sometidos. Hay algunas frases del magistrado José Alejandro Vargas que vale la pena compartirlas con ustedes. Dijo: yo creo que Alexis mandaba más que los funcionarios. Esa es la percepción que yo tengo. Yo creo que el doctor Freddy Hidalgo fue un tonto poco útil, porque si hubiese tenido mayor utilidad, dura años en salud pública. El Ministerio Público no es el único que persigue a Alexis Medina. Usted ve a esos comerciantes que lo veían a usted utilizando tráfico de influencia para hacer negocios y hoy se burlan de usted. Cuando uno está en el poder, hasta el chiste más agrio que uno haga es el que produce más carcajadas, pero resulta que ya no están en el poder. Lo que me sorprende a mí del ingeniero Aquiles es que cuando me dice todo lo que le ahorró al Estado, fiscalizando el Hospital del Cáncer o el Hospital de Santiago, y tanta debilidad cuando se trataba de Juan Alexis Medina, eso es inexplicable y el juez no lo va a entender. ¿Qué diablos buscaba usted con ese fusil en su apartamento? ¿Qué buscaba usted con armas? Le preguntó el juez al imputado Esteban Suriel. Y a Alexis Medina le dijo: yo lo felicito, de verdad, yo lo felicito porque ha sido un gran poder en el comercio. Entonces, lógicamente, según decía el magistrado Vargas, esas personas prestaban sus nombres y se prestaban a todo tipo de complicidad para complacer al señor Alexis Medina. Esas fueron las frases que yo anoté como más sobresalientes de lo que dijo el magistrado José Alejandro Vargas, que ayer, en una sentencia de conocimiento de medida de coerción, que la gente la celebró como si fuera una sentencia de juicio de fondo, por lo menos hay luz al final del túnel de que los que le robaron al Estado Dominicano, los que se compusieron en una asociación de malhechores para perpetrar robos directos a los fondos públicos de todos los dominicanos, no se van a salir con la suya, o al menos eso es lo que parece, y eso es un aliciente para la sociedad dominicana. Sí, antes de la pausa, póngame el cuadro ahí de los ratings de la transmisión por televisión, porque realmente CDN dio una pela. Ahí está. Los momentos más importantes de nuestra historia están en CDN. Ahora se confirma una vez más esa transmisión continua. CDN duplicó al más cercano y triplicó a nosotros demás en cuanto a la audiencia. Yo creo que el interés que hay aquí es precisamente eso, de llevarle a la gente los acontecimientos y los momentos más importantes de nuestra historia. Y ojo con un dato adicional que lo dejo como tarea. La televisión sigue siendo el vehículo principal de comunicación a pesar de estos tiempos. El capitán José Ortecho está con nosotros ya para hablarnos del tránsito. Capi, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Espero que estén excelentes en la mañana de hoy. Vamos a ver qué tan excelente está el tránsito fluyendo en este momento. Los que vengan transitando en el puente de la 17 van a encontrar un fuerte congestionamiento en la subida al puente. De hecho, estuvimos sobrevolando el puente y se aprecia fuerte congestión circulando desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional. También a Padre Castellanos con Pedro Livio Cedeño se aprecia lentitud en el tránsito circulando desde el puente de la 17. El puente Juan Bosch congestionado desde la San Vicente de Paúl y se extiende hasta la subida. Hoy tenemos un tapón no habitual en la bajada del elevado de la 27 de febrero en sentido inverso, desde el Distrito Nacional hacia la zona oriental. Estamos ya investigando este congestionamiento que no es habitual en dirección oeste-este.
opción para circular es el puente Mella o el puente flotante en dirección este-oeste. La avenida George Washington, hace un momento estuvimos también sobrevolándola y estuvimos apreciando fuerte congestión en dirección este-oeste desde la avenida Pasteur hasta su llegada a la avenida Máximo Gómez. Sin embargo, a partir de la Máximo Gómez el tránsito fluye sin mayores inconvenientes, inclusive hasta su llegada a la avenida Abraham Lincoln. La entrada al túnel de la 27 de febrero se aprecia congestión desde la avenida Núñez de Cáceres y se extiende inclusive hasta la salida del túnel. Esto es debido al trenzado de los vehículos que van saliendo del tránsito de los carriles expresos y los que vienen entrando del tránsito local a los carriles expresos del desnivel de la avenida Tiradentes. Genera este congestionamiento que ya se extiende hasta la avenida Núñez de Cáceres. La avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, en este momento fluye sin mayores inconvenientes en ambos sentidos. Ortega y Gasset está lenta en la avenida Gustavo Miericar, circulando en dirección sur-norte. La John F. Kennedy con un fuerte congestionamiento que inicia en el kilómetro 9 y se extiende hasta la avenida López de Vega. En sentido contrario, el congestionamiento habitual desde el expreso Quinto Centenario hasta su llegada a la Ortega y Gasset. En el kilómetro 10 de la autopista Duarte tenemos un vehículo averiado en este punto, en dirección Cibao-Santo Domingo, y el tránsito está lento desde la avenida Monumental. Poco antes de llegar a este punto, en el kilómetro 14, también se aprecia lentitud en el tránsito. En sentido Santo Domingo-Cibao, en el kilómetro 9 y en el 14, está lento el tránsito en estos momentos. La avenida Monumental con República de Colombia, con un tránsito intenso desde la Ciudad Real 2 hasta la Monumental. En sentido contrario, fuerte congestionamiento que inicia en Ciudad Real 1 y se extiende hasta la Jacobo Magluta. Esta última lenta desde el puente sobre el río Isabela hasta la República de Colombia. La rotonda de la avenida de los Próceres con República de Colombia está lenta en dirección oeste-este y más adelante, próximo a su llegada a la calle Macao. Está generando congestión que inicia antes de la República de Argentina. En Santo Domingo Oeste, lenta la avenida Prolongación 27 de febrero, una avenida o calle México en dirección norte-sur y más adelante a su llegada a la rotonda de la Plaza de la Bandera. Los semáforos de la rotonda están apagados y están generando ese congestionamiento en la rotonda circulando en dirección oeste-este. La carretera Sánchez con tránsito intenso desde los bajos de Jaina hasta su llegada al puente sobre el río Jaina. Estamos recomendando utilizar la autopista 6 de noviembre que no presenta inconvenientes, solo el pequeño congestionamiento a su llegada a la prolongación 27 de febrero en dirección San Cristóbal, Santo Domingo. Esto es lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, querido Capi. Un fuerte, fuerte abrazo desde acá. Igual para ustedes. Por aquí no nos olvidamos de la pandemia del coronavirus. Y la Dirección Epidemiológica del Ministerio de Salud reportó ayer 492 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 0 decesos en ese lapso. Lucía Montes de Oca nos cuenta que las autoridades realizaron ayer 5.428 pruebas PCR. Con los 492 nuevos casos de las 5.428 pruebas de PCR realizadas, se elevan a 149.630 los casos acumulados en el país, de los cuales se han recuperado 117.804 y 29.479 continúan afectados por el coronavirus. En su boletín 264, Salud Pública reporta 0 fallecidos en las últimas 24 horas y 1 notificado por los centros de salud. A la fecha, suman 2.347 los fallecimientos debido a la pandemia de COVID en República Dominicana. En estos momentos hay 840 camas ocupadas por contagiados de COVID. De ellos, 197 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 109 conectados a ventilación mecánica. El informe establece además que 583 trabajadores de la salud se encuentran afectados, 295 embarazadas y 14.533 personas con menos de 20 años. Este último segmento, integrado por niños y adolescentes, sigue en aumento. La letalidad es de 1.57% y la positividad se registra en 12.42%. Lucía Montes de Oca, CDN. Miren, señores, no voy a hablarle del ámbito internacional. No le voy a decir que California volvió a cerrar todo. Cuando digo todo, es que volvió a abril pasado.
Tampoco le voy a decir que ayer fallecieron 590 personas en Alemania, una cifra solo comparable con marzo-abril pasado, y que Estados Unidos ya pasó ayer de los 286.000 fallecidos, es decir, que va para los 300.000 fallecidos en Estados Unidos. Me voy a quedar en República Dominicana para decirles que los indicadores siguen indicando que esto va muy mal. Ayer mencioné que el ministro de Salud dijo que están por reconsiderar el asunto de que la gente entre y salga de este país sin una prueba negativa, por lo menos con 72 horas de antelación. Pero miren estos datos del boletín de ayer. Aumenta el uso de camas UCI y ventiladores. No se lleven de que las autoridades digan, no, nada más hay un 32% de cama UCI ocupada. No, llévese de lo siguiente. En el boletín de ayer hay en UCI 197 pacientes. Eso es 6 más que el día anterior. Y además 14 más que el primero de este mes. Y estamos a 9. Y pacientes en ventilación artificial, en ventiladores, respiración asistida, aunque la ocupación es de un 28%, la cantidad que ha aumentado del 1 de diciembre hasta ayer es de 96 pacientes con ventiladores, que eso da un 24%. La positividad diaria sigue en 17.5 y la semanal, la que se mide cada 4 días, en 12.5, que es mucho. Recuérdense que la Organización Mundial de la Salud dice que lo ideal es que la positividad de los últimos 4 días esté en 5, menos de 10 es aceptable, dice ellos, pero es problemático, pero nosotros estamos en 12. Y los casos activos, señores, este dato lo saqué yo, el 1 de noviembre pasado eran 19.700 y antes de ayer eran 29.000 y tanto. O sea, que los activos, los que están activos, están aumentando, creciendo a diario. Ojo con los indicadores, que todos están mal. No perdamos de vista, no bajemos la guardia con la COVID-19, no nos alegremos mucho esto y que ya están vacunando en tal parte. Que dice, pero déjanos alegrarnos un chingo. Que dice mira, en Estados Unidos van a empezar a vacunar esta semana. No, el doctor Tedros dice que empiecen a soñar. Duerman de ese lado. Ya van a empezar a vacunar en Estados Unidos, pero la distribución de la vacuna no se va a hacer fuera del país hasta que sus ciudadanos hayan sido vacunados. Se va a empezar a vacunar con Pfizer, según han anunciado autoridades durante la tarde del día de ayer. Y en Europa, bueno, pues ya las vacunas empezaron. Por cierto, hay una nota que me llamó la atención. William Shakespeare se llama, el primer ciudadano varón que han vacunado en Reino Unido. Pero la primera fue una mujer de 90 años. Pero lo que uno pasa no sabe, que llamó la atención Shakespeare. Me parece que es justicia poética que se llame William Shakespeare, a menos que no sea una actividad de propaganda, pero les queda bien. Oye, mientras tanto, en Estados Unidos ya van a empezar la vacuna. En República Dominicana van a ser el año que viene. ¿Ustedes recuerdan un jovencito, un niño de la República Dominicana que era muy famoso o es muy famoso en redes sociales, que decía, ya viene esto y me lo arruina, ya viene Nelson y me arruina la felicidad? O sea, no se emocione. Es que cada vez que Tedros habla, yo digo, ya me lo arruina. Vámonos a pausa. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, es nuestro invitado el día de hoy a propósito de las miles de personas que están en fase 1 y 2 todavía y de las medidas que necesita implementar el gobierno para que no siga aumentando el porcentaje de desempleo. Ministro, buenos días, es un gusto tenerlo aquí. Muy buenos días, muchísimas gracias. El placer es nuestro poder compartir con ustedes, distinguidas damas, mi querido doctor Nelson. Gracias, gracias. Antes de entrar en ese tema gruesísimo de los planes de ayuda, yo lo vi ayer en la reunión del Gabinete de la Niñez. El Ministerio de Trabajo, ¿cuál es el rol que desempeña? No, usted no me vio en esa reunión porque yo me disculpé. Habían personas cerca que habían dado positivo al COVID a mi persona 2 días antes y estaba en proceso de confirmación y por eso no estuve presente. Afortunadamente. ¿Sería de archivo una foto que había? No, la foto fue, usted habló del día anterior, cuando se dio a conocer la iniciativa del gobierno de la entrega del bono navideño a través de la tarjeta, eliminando la necesidad de hacer filas, de una entrega que juega con la dignidad humana, que afortunadamente en esta oportunidad
parte de los aportes del gobierno del cambio es eliminar ese procedimiento y afirmar el compromiso de poder ayudar a la familia. ¿Usted no está en el gabinete de la niñez? Sí, yo estoy, lo que no estaba presente en la reunión. Ah, bueno. No, acá hay una foto ahí en el listín, creo, digital. Pero ¿cuál es el rol del ministerio en ese gabinete? Mire, el Ministerio de Trabajo tiene una importante labor respecto de ello. ¿Por qué? Porque una de las direcciones del Ministerio de Trabajo y una de las principales también responsabilidades es luchar en contra del trabajo infantil, que es conocido mundialmente en algunos países, sobre todo hace algunos años, que algunas instituciones y algunas naciones han apoyado de manera institucional ese tipo de labor. Afortunadamente, la República Dominicana no existe de manera institucionalizada ese flagelo. Sin embargo, en situaciones como la actual, donde la pandemia ha dado durísimo en todas partes del mundo, incluyendo la República Dominicana, a propósito también de la imposibilidad de tener clases presenciales, pues de manera preventiva el Ministerio de Trabajo refuerza sus acciones para evitar el trabajo infantil. Y con ello, pues en coordinación del gabinete que usted menciona, pues nosotros también ponemos de nuestra parte en coordinación con las demás instituciones. Ya entiendo. Ministro, queremos preguntarle sobre cómo va el proceso. Pero no se preocupen que la información, que ayer confirmé que estamos libres. Qué bueno, de COVID. Qué bueno, nos alegra. Ministro, ¿cómo va el proceso de reactivación económica, sobre todo desde el punto de vista también laboral? Vimos algunos titulares que hablan de una reactivación de más del 50%, que han vuelto los empleados a sus trabajos. Específicamente, si tienen pormenorizado ese 50%, ¿en qué áreas, cuáles sectores son los que están mejor? Bien, muchísimas gracias. Bueno, es una realidad. Muchísimas gracias por la oportunidad. Antes de abordarla de manera directa, yo quisiera destacar y decir, por los meses que estamos viviendo e inmersos en pandemia, a veces se nos pasa o se nos hace normal el hecho de que estamos todavía en pandemia. O sea, estamos todavía en una crisis sanitaria y una crisis económica. ¿Por qué yo digo esto? Aunque parezca ser una reiteración de algo obvio. Porque esa realidad ha impedido que una cantidad de planes y proyectos del nuevo gobierno hayan podido iniciarse. Yo digo esto porque es probable que todavía en los próximos meses estemos atendiendo estas situaciones, y lo que quiero señalar es que el gobierno del cambio ha estado concentrado en atender estas necesidades urgentes, y probablemente cuando ya se concluya o se domine de manera absoluta el tema de la salud, pues vamos a poder dar formal y real inicio a esas iniciativas. Respecto de la situación, y a pesar de lo que acabo de decir, el gobierno ha logrado, con una directa e importante iniciativa de reactivación económica, ha logrado que haya una reactivación económica. Cuando llegamos a la posición que ocupamos actualmente, estaban por más de 300.000 los trabajadores suspendidos en fase 1. En la actualidad rondan los 150, 160.000. Estamos hablando de una reducción de más de 200.000 trabajadores que estaban suspendidos en fase 1 y que en su inmensa mayoría se han activado. ¿Y por qué lo sabemos? Porque muchos de ellos han pasado a estar activados en fase 2. Ha sido una especie de reducción por un lado y aumento por el otro. Es decir, tenemos esa confirmación. Casos, por ejemplo, puntuales. Usted tiene el caso de las zonas francas. Las zonas francas están prácticamente en total recuperación. Probablemente algunas personas con capacidades de alto riesgo se encuentran suspendidas o se encuentran en cesación, pero independientemente de eso, más del 95% de los trabajadores de zonas francas están reactivados, y nuevos espacios de trabajo, es decir, nuevas plazas de trabajo en zonas francas. Por ponerle un ejemplo, en el mes de septiembre y en el mes de octubre del 2020, en plena pandemia, las zonas francas de República Dominicana han producido y exportado más que en el mes de septiembre y octubre del año pasado. Eso es parte de esa reactivación. ¿Cuáles sectores todavía se encuentran con ciertos niveles que hay que atender? Bueno, evidentemente el sector turístico, como todos sabemos, la materia prima de esa industria es el turista, y es una especie de materia prima que no podemos controlar. Además, algunas industrias o áreas de comercio, sobre todo aquellos que se ven impactados
por el tema de los horarios de toque de queda. Fundamentalmente esas áreas tienen todavía eso. Ahora, los números de suspensiones han estado en constante declive y esos son números que todos los días varían y mutan. Es una realidad viva que se va produciendo y entendemos que eso va a seguir. Bueno, el propio Banco Central dio unas informaciones respecto de los efectos que se comienzan a ver de la reactivación económica y a final de cuentas coincidimos evidentemente con las políticas que ha trazado el presidente de la República respecto al hecho de que si bien hay que reactivar la economía, no puede dejarse de lado el tema de la seguridad sanitaria en cuanto a los horarios. Es decir, estamos lidiando con esa difícil realidad y en comparación con otros países, no solamente de la región, sino también del mundo, creo que las decisiones han demostrado ser correctas, porque hemos podido tener niveles de contagio relativamente controlados, sobre todo si lo comparamos a cuáles eran estos niveles cuando se tomó el gobierno, rondaban la positividad por 29% o están por debajo del 15%. Y combinado esto con el tema de reactivación económica. Ministro, ¿cómo están entonces, sobre la base de todo eso que usted ha dicho, que es una realidad cambiante, que fluctúa, que va día a día de acuerdo a cómo fluya la situación de la pandemia? ¿Cuál es la expectativa que tiene el gobierno entonces para disminuir la tasa de desempleo que tenemos producto de la misma pandemia? Claro. Así como es una realidad cambiante, que usted muy bien señala en su pregunta, esta realidad va cambiando porque también el comportamiento de la realidad sanitaria también va cambiando. Y esto obliga a que las revisiones sean constantes y las proyecciones de acciones también tengan que estar obligadas a un periodo no demasiado largo. En esa dirección, pues mencionábamos el caso de las zonas francas y algunas otras industrias que se han activado, pero también han creado nuevas plazas de empleo en medio de pandemia. En respecto al Ministerio de Trabajo, para ayudar a combatir los niveles de desempleos que evidentemente existen y existirán como producto normal de esta crisis mundial, el Ministerio de Trabajo está transformándose para aumentar su trabajo o sus labores respecto de la intermediación de empleo. Muchas veces la gente no se da cuenta que el Ministerio de Trabajo no es solamente el espacio en donde se pueden ir a dilucidar diferencias. Sí, es parte de sus funciones como regulador de las relaciones laborales. Pero también entre sus funciones, como conversábamos al principio respecto del trabajo infantil, también tiene otras funciones y una de ellas es la procura de ayudar a la población a encontrar empleos en la intermediación. Por un lado, estamos haciendo la construcción de proyectos de esa naturaleza en alianza con el sector empleador. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer cuáles son las realidades de vacancias del sector empleador, es decir, la realidad del mercado laboral formal sobre todo, para poder entonces identificar cuáles son los recursos humanos que pueden lograr ocupar estos espacios. Pero más allá de un tema de lo inmediato, parte de la transformación en la que estamos trabajando, que tiene que tener un impacto positivo en cuanto al desempleo, en lo inmediato, en el mediano y en el largo plazo, es la identificación desde el Ministerio de Trabajo con el sector empleador de cuáles son sus necesidades en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque esta función de intermediación de empleo también tiene la función de la capacitación para la empleabilidad. Entonces, desde el Ministerio de Trabajo, que estamos transformando para hacer también un Ministerio de Empleo, pues estamos trabajando para que podamos colaborar en la capacitación. Por ejemplo, el Infotep es una de las instituciones adscritas al Ministerio de Trabajo, en coordinación con otros ministerios también, para que con la información de las necesidades del mercado laboral a mediano y largo plazo, así como en el inmediato, poder dar las instrucciones necesarias en los programas de capacitación de forma y manera en que el recurso humano tenga las capacidades suficientes para poder insertarse con mayor facilidad en el mercado laboral. Esos trabajos obviamente van acordes junto con trabajos de otras instituciones, pero somos conscientes y convencidos de que parte de los problemas que existen respecto del desempleo tienen que ver con la desconexión y la falta de coordinación de información centralizada. Y en esa dirección estamos también trabajando. Ministro de Campo, vamos a un ejercicio aritmético para ver
Las personas que están impactadas ahora con el asunto de los programas sociales, el presidente anunció que en diciembre los va a suspender, pero que mantendrá otros focalizados. Y eso tiene su lógica. El quédate en casa, que va a permanecer, vamos a ver en qué modalidad. El gobierno anterior lo llevó, ese programa, a 1,5 millones de gente. Decía 861,000 personas que están en Prosoli, sobre la base de datos del SIUE, del Sistema Único de Beneficencia, y después con la cédula, 1,5 millones. Entonces, ¿cuánto hay ahora en fase 1? Usted menciona 150,000, el día pasado pensaba que eran cerca de 200,000. ¿Cuánto hay en fase 2? ¿Cómo no? Para poder sumar, porque yo decía el lunes que más de un tercio, aproximadamente un tercio de la población está impactada por esos programas. Si usamos la media de 4 por familia, etc. ¿Cuánto hay en fase 1, en fase 2 y un patí que casi nunca se menciona? Bueno, lo que sucede con el último programa es que está dirigido al sector informal y justamente la informalidad ha sido uno de las barreras principales para poder aprovecharse de eso. Respecto a las funciones que nos ocupan, lo que tenemos realmente que ver es sobre todo con el tema de fase. Mire, en primer lugar, el gobierno se encuentra actualmente en un proceso de evaluación de cómo puede continuar con algunos proyectos y programas, como usted lo señala. Se ha sido muy responsable del presidente de la República al decir hace algunos meses que es imposible económicamente mantener el programa FASE tal cual se ha desarrollado hasta la fecha. Ahora, dicho eso, también tenemos que decir que el gobierno se encuentra actualmente de manera intensa en un proceso de identificación de cómo crear y o focalizar ciertos programas. Respecto del programa FASE, atendiendo al punto fundamental de su pregunta, en la actualidad, efectivamente, hace algunas semanas estaba por 200 y eso sigue bajando, fase 1. Yo digo que actualmente anda entre 150 y 160,000 y sigue bajando. Los que se encuentran inscritos en fase 2 son aproximadamente 514,000 dominicanos en esas condiciones. Cuando vemos esa sumatoria de esos dos números, vemos que el número es similar al total de dominicanos que en algún momento estuvo suspendido en fase 1. ¿Por qué sabemos eso? No solamente por los datos, sino también confirmado por la última decisión de la semana pasada del gobierno respecto de la creación de una asistencia económica navideña parecida al bono, al salario 13. Esa decisión cambió o cambio. ¿Perdón? ¿Se llama Navidad cambió o no, cambio? eso es una iniciativa que se dio a conocer en esta semana. Sí, la ayuda de 1.500. Exactamente. Eso sustituye la caja. Exactamente. Lo que yo me refiero fue a lo que se dio a conocer la semana pasada, que es adicional a eso. La última vez que estuvimos aquí, ustedes con mucha razón nos preguntaban de qué iba a pasar con los trabajadores suspendidos y su salario 13, salario navideño. Nosotros les decíamos que era un problema importante y que estábamos en proceso de conversación y que por respeto a los actores del diálogo tripartito, del diálogo social, nosotros nos preferíamos no adelantar ningún detalle para poder avanzar de manera institucional en esa dirección y afortunadamente el lunes de la semana pasada pudimos dar a conocer el hecho de ese gran pacto nacional que se dio en donde el gobierno asume un compromiso de pagar más de 2.300 millones de pesos en ayudas como si fueran salario 13, aunque no lo sean técnicamente, pero además el sector empleador se comprometió a completar los montos que hicieran falta para que 2 trabajadores pudieran tener ese salario completo. Para ayudar y fomentar eso, el decreto estableció 2 cosas adicionales. Número 1, que ese gasto que haga el empleador en completar ese salario de Navidad a los trabajadores, una especie de salario de Navidad, a esos trabajadores que en algún momento estuvieron suspendidos, ese gasto iba a ser considerado como deducible para la declaración de impuestos sobre la renta. Y además también se señaló que los empleados que se encuentran inscritos en fase 2, el empleador tiene la obligación de hacer el pago de su salario de Navidad completo, ya que el pago de los 5.000 pesos que el gobierno hace es por cuenta del empleador. Con esa aclaración, adicionado a lo que usted señala, estamos hablando de que más de 2.300, más de 1.500, estamos hablando de casi
4.000 millones solamente en esos aspectos. Estamos hablando de un sacrificio importante. Ahora, ese proyecto, ese programa que se dio a conocer, que es el Fondo de Navidad para los Trabajadores, impacta a cerca de 700.000 dominicanos que estuvieron o están en fase 1. Y cuando usted tome ese número, es similar a la sumatoria actual de los trabajadores que se encuentran registrados en fase 1 y fase 2. Por eso decimos que la reactivación no es algo puramente estadístico, sino que también que se puede comprobar, no solamente en las calles y en las actividades económicas propias, sino también a través de estos registros. Dice usted, ministro, que están en el proceso de determinar cómo van a focalizar efectivamente esos recursos. El ministro Seara Hatton estuvo acá en el programa a finales de noviembre, aproximadamente el 26 de noviembre. Han pasado ya varios días. Si usted puede darnos, por favor, alguna aproximación más sobre cuál es la orientación en ese sentido. ¿Qué es lo que están visualizando? ¿Cuáles son las características de ese proceso de focalización que va a determinar quiénes podrían quedarse con alguna suerte de apoyo desde el punto de vista de estos programas sociales de asistencia? Mire, el problema fundamental es un problema de disponibilidad de fondos. Esa es la realidad. Disponibilidad de recursos o posibilidad de acceso a recursos y el impacto que esto pueda tener. Ahora, dicho eso, nosotros estamos, como usted ha señalado, evaluando diferentes escenarios, pero tratando de hacer hincapié en que se fomente el empleo, en que se fomente el mantenimiento de los empleados en sus posiciones de trabajo, así como también que se fomente la posibilidad de que los empleadores puedan ingresar a nuevos trabajadores. Sabemos que esto no es algo tan sencillo, no solamente por la disponibilidad o no de recursos, sino también por la forma en cómo se puede o no focalizar en caso de ser necesario. Esa es la pregunta, ¿cuáles son los criterios? Bueno, eso, por un lado, el tema del ingreso posible de nuevos empleados, así como también, evidentemente, sobre todo de aquellas áreas o industrias que se encuentran más impactadas. Pero no podemos adelantar más de ahí porque estamos justamente en el momento de discusión de criterios y la idea no es plantear propuestas irrealizables, sino también que sean concretables, de forma y manera en que podamos brindar soluciones certeras a la realidad en la que estamos sufriendo como dominicanos. Ministra, usted habló de 4.000 o más de 4.000 millones de pesos. Le cuesta al Estado Dominicano mantener esta ayuda, salario 13 y la sustitución de la famosa caja. ¿Qué tanto tiempo puede el gobierno dominicano continuar, no con lo de Navidad, sino con las ayudas que tiene? Fase 1, 2, para ti, quédate en casa, solidaridad, además bono gas, bono luz, bono educativo, bono de todo. Posterior a esta situación económica que tiene el país, pero que sin duda con el aumento de la tasa de desempleo, alguna situación tendría que buscar el gobierno dominicano. Si ahora solamente para diciembre son más de 4.000 millones de pesos y estamos sumamente endeudados, ¿cómo nos va a ir entonces cuando comience enero? Esa es justamente parte fundamental de la preocupación y por eso las discusiones que estamos llevando de cómo atender esa realidad, porque solamente en fase 1, con este aporte adicional de lo que sería una ayuda parecida al salario 13, estamos hablando de que el gobierno habrá invertido a fin de año casi 30.000 millones solamente en fase 1, sin agregarle fase 2, sin agregarle quédate en casa, sin agregarle para ti y todas las demás cosas que usted ha mencionado. Entonces, cuando usted ve eso y ve el esfuerzo que está haciendo el gobierno también por mantener cierta racionalidad en los niveles de endeudamiento público, a propósito del anuncio que acaba de hacer en estos días el ministro de Hacienda o el Ministerio de Hacienda, es una competencia doble. Ahora, dicho eso, tenemos que reconocer que la República Dominicana, como parte de la comunidad internacional, también se encuentra impactada por esta crisis sanitaria y económica, y debería haber a nivel mundial también un entendimiento de ello. Digo esto porque evidentemente más endeudamiento tiene sus impactos en cuanto a los números nacionales y los subimpactos de esto. Por eso la labor no es sencilla. Ahora, así como mencionábamos hace algunas semanas de que estábamos en el proceso de búsqueda de soluciones y final respecto al salario 13,
Simplemente podemos decir que estamos también en ese proceso de búsqueda de soluciones a los problemas que se presentan, porque efectivamente, si bien es cierto, no es posible económicamente mantener los programas como se encuentran concebidos en el día de hoy, tampoco es posible obviar la necesidad actual y futura, evidentemente confirmada pronto, Dios mediante, de que tiene que haber una continuación de ciertos programas. Y es eso lo que estamos trabajando. Ahora, ¿cuál será la conformación de ellos? Bueno, tendremos que concluir esta etapa de investigación, esta etapa de consultas y de revisión real de qué es posible y qué no es posible y de cómo focalizarlo. Bueno, como está en discusión, lo que hay que esperar que el Señor Todopoderoso los ilumine, porque la situación es compleja. Uno habla de fase 1 porque eso está suspendido, pero usted habla de 500,000 gente en fase 2. Sí. Y no son muchas las empresas que pueden mantener el sueldo completo de un trabajador. O sea que esa ayudita de fase 2 es indispensable. Pero ojalá, reitero, que el Señor los ilumine, porque eso impacta a una parte importantísima de la población, aunque hay que reconocer, el propio ministro de Economía tiró una media aquí de 10.400 millones mensuales, sí. O sea, prolongar esos programas, 125.000 millones en el año. Yo a veces abogo aquí por 3 meses más, son 31.000, 32.000 millones. Pero bien, ojalá que no se olviden que hay mucha de la gente importada. Yo me voy a salir un poquito del tema, pero es una idea del teletrabajo, ya salió la resolución. ¿Se ha visto algo concreto de eso, de alguna utilidad? Bueno, yo creo que eso no es salido del tema, yo creo que eso es parte también del tema, y no solamente de ese tema, sino también que abarca mucho más. Efectivamente, hace algunas semanas, el Ministerio de Trabajo emitió la resolución 23-2020, en la que se establecen las guías fundamentales de regulación entre las relaciones laborales sobre el teletrabajo. La última vez que estuvimos aquí todavía eso no era conocido, estábamos trabajando en ello, y afortunadamente ha sido acogida de manera positiva tanto por trabajadores como por empleadores. Y si algo positivo debemos de sacar dentro de esta crisis es el hecho que la República Dominicana ha dado un salto en la utilización de las tecnologías. Lo que las discusiones de reforma del Código de Trabajo incluían hace años como algo que se veía muy lejos, bueno, el 2020 demostró de que no estaba lejos nada, de que simplemente era un tema de aplicación. Y la realidad del teletrabajo no es nueva. Todos los que estamos aquí y muchos de los que nos ven, pues han tenido que estar o han estado conectados 24/7 con los teléfonos inteligentes, por ejemplo. Ya eso es una nueva realidad. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Dentro del marco general que constituye el Código de Trabajo, que no se puede tocar de manera administrativa, sino que tiene que ser a través de las directrices del Congreso Nacional, se identificaron los principios que este código establece, las relaciones, las reglas generales, y se pudo adoptar o adaptar las dos cosas, estas reglas a las relaciones laborales en un sistema especial de trabajo como es el teletrabajo. ¿Qué cosas se incluyeron allí que son importantes? Primero, el reconocimiento formal de este tipo de relación laboral, simple y llanamente. Eso ayuda a que pueda haber regulaciones, pueda haber una claridad en las relaciones laborales, y eso siempre va a ser positivo, tanto para el trabajador como también para el empleador. Otro de los aspectos que incluimos en la resolución, que dicho sea de paso, tenemos que siempre aclarar que fue el producto de la conversación del diálogo tripartito y la consulta con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Incluimos ahí conceptos como, por ejemplo, el derecho a la desconexión, que es un concepto nuevo en el país, aunque no tan nuevo en otros países, pero relativamente nuevo en todas partes, en donde se establece que el trabajador, pues efectivamente, habiendo cumplido sus obligaciones y habiendo cumplido con la jornada de trabajo, tiene el derecho a desconectarse. Y esto es simplemente una extrapolación de las jornadas de trabajo presenciales a las jornadas de trabajo de manera de teletrabajo. Esto lo hacemos y nos atrevimos también a incluirlo, no solamente porque entendemos que es de lugar, sino también por el esfuerzo que tenemos que hacer en brindar las facilidades de que los trabajadores y los empleadores, pero los trabajadores puedan conciliar la vida familiar con la vida laboral, sobre todo en épocas como la actual,
en donde el espacio de trabajo de muchas personas es el mismo espacio de trabajo de la vida de la vida familiar. Hemos logrado introducir ciertos aspectos en ese sentido, siempre bajo el entendido de que el acuerdo entre las partes es fundamental. Cosas concretas, claro que sí, ya se han comenzado a registrar muchos contratos de trabajo que contemplan el teletrabajo. Se establece también allí la posibilidad de la reversión de trabajo presencial, teletrabajo y de teletrabajo a trabajo presencial, dependiendo obviamente siempre de las realidades de la situación de la empresa, así como de los trabajadores y del tipo de trabajo, porque hay trabajos que no pueden ser a distancia, tienen que ser presenciales, evidentemente. Eso ha traído claridad a la situación laboral y efectivamente siempre podrá haber mejorías. Sin embargo, entendemos que con esa herramienta va a poder respetarse derechos tanto de empleadores como de trabajadores. ¿Hay alguna estadística? Sí. Adelante. Ministro de Camps, que Nelson dice que se estaba saliendo del tema, pero la que se va a salir del tema del trabajo soy yo, porque no puedo dejar de preguntarle a usted como miembro del gabinete del presidente Abinader, un día como hoy, Día Internacional de la Corrupción. Usted es uno de los miembros del gobierno que no pertenece al Partido Revolucionario Moderno. Usted es presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata y instituye o compone este grupo de personas que han venido a sumar esfuerzos en este llamado gobierno del cambio. La lucha contra la corrupción y la impunidad no ha dejado todavía el primer preso en la República Dominicana. Así lo ve la gente. Y así incluso lo decía usted en el proceso de la campaña electoral, que República Dominicana estaba cansada de la corrupción y la impunidad. ¿Cuál es su perspectiva en este momento para el país en ese sentido? Mire, la perspectiva que tenemos en ese sentido es que el presidente de la República ha dado demostraciones de coherencia, de seriedad y obviamente también de transparencia. Cuando el presidente, entonces candidato, decía que cuando lograra la presidencia la responsabilidad del Ministerio Público iba a recaer sobre una persona que no tuviese responsabilidades o vínculos partidarios directos, se cumplió, se ha cumplido, no solamente a nivel del momento de la designación, sino también posterior a ello. En una intervención a la que el presidente de la República nos convocó la semana pasada y que posteriormente dio a conocer un documento, una carta, que fue la que nos dio lectura, señalaba el presidente que tomó esa decisión muy consciente de lo que significa para un gobierno no tener a una persona, digamos, de su confianza o bajo su dominio en una posición como la del Ministerio Público. Pero si bien significa desde el punto de vista político tal vez algún tipo de sacrificio inmediato, desde el punto de vista democrático e institucional significa un aporte importante. Gracias a esa decisión, nosotros actualmente, como miembros del gabinete del gobierno, podemos decir cada institución tiene que llevar a cabo sus obligaciones según lo establece la ley. Sobre ese aspecto, nosotros no tenemos competencias y es una decisión que recae sobre los funcionarios de dicha cartera. Y gracias a esa separación institucional que actualmente está sustentada en una voluntad del presidente de la República, pero que estamos seguros debemos institucionalizarla en la Constitución, ojalá que no sea muy tarde, pues podemos fortalecer eso. Creo que esa señal fundamental desde el día 16 de agosto en los hechos va a poder alimentar o seguir alimentando la esperanza de poder tener simple y llanamente un estado en donde haya una ecualización y esa ecualización sea justamente a través de la ley. Ministro, vimos que ayer se hizo noticia que el Ministerio de Educación despidió o canceló más de 21,000 personas. Y así van otros ministerios, algo lógico en una situación de cambio de gobierno, pero también está pasando lo mismo con las empresas privadas que no pueden sostener empleados y empresas además que están cerrando. ¿Han considerado ustedes como Estado algún tipo de política para que no salga tanta gente a la calle en un momento de pandemia? Bueno, claro que sí. De hecho, las medidas que se han mantenido, así como también la que discutíamos
hace un momento de que se encuentran en proceso de evaluación, están dirigidas justamente a ello, al hecho de que el sistema productivo nacional, compuesto por trabajadores y empleadores, pueda tener cierto nivel de estabilidad. Lamentablemente, estamos en una crisis mundial. Hemos señalado que es lo que más se parece realmente a una crisis de guerra mundial, porque es una guerra no continental, ni siquiera entre personas, sino de un virus, y el impacto económico que eso significa. Ahora, el reto es cómo reducir esos impactos negativos a través de algunas políticas como la que discutíamos hace un momento, pero también desde el mecanismo del diálogo social, que es en lo que respecta al Ministerio de Trabajo se tiene competencias. Quisiera señalar que el diálogo social tripartito compuesto por el sector trabajador, el sector empleador y el sector gubernamental, hemos podido palpar y confirmar la disposición que tiene tanto el sector trabajador como el sector empleador de poner, si se quiere, por algún tiempo a un lado las diferencias y colaborar en la construcción de soluciones. Eso permitió, además del teletrabajo, eso permitió también en septiembre la emisión de la resolución respecto a la activación económica, la activación de los trabajadores del sector turístico a través de la creación de las burbujas sanitarias laborales que emitió el Ministerio de Trabajo en coordinación con el Ministerio de Turismo. Y eso ha permitido también ese gran pacto que mencionaba hace un momento a propósito de la viabilización de los aportes del gobierno y el sector empleador para lograr el salario 13. Ministro, gracias. Para nosotros ha sido un placer tenerlo aquí. Siempre se quedan preguntas, pero por suerte usted vuelve. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, ministro. Encantada. Hoy estamos con invitados de lujo acá en Despierta con CDN. No es eso, cualquier cosa. Nos peleamos nosotros para presentar a los dos invitados que tenemos a continuación. Se trata de Albanelli Familia, directora de CDN Canal 37, y nuestro querido Frank Camilo, director de CDN Sports Max, y también de CDN Deportes, y por supuesto nuestro querido compañero de Despierta con CDN. Muchas gracias por invitarnos. Hoy es la autoridad que está aquí. Sí. Hoy este programa tiene peso. Déjeme la primera pregunta a mí. ¿Qué les trae a ustedes por aquí? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Si no nos hubieran invitado hubiera problema, pero se dignaron a darnos un espacio. Recuerda que la primera materia que aprendimos en la universidad fue dar las gracias a sus tan visto y escuchado programas. Exacto. Entonces, ¿qué nos trae por aquí? Bueno, CDN Deportes, CDN Radio, todo Multimedio del Caribe está enfrascado en hacer algo que nunca se ha hecho en la República Dominicana, una cumbre por el deporte. Por primera vez en la historia dominicana se le va a poner atención en un día completo a lo que es la realidad y las propuestas que se deben llevar para una reforma a la Ley General del Deporte que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, y que nosotros hemos puesto nuestra plataforma para que todos los actores puedan ir a hablar y a decir cómo están ahora y qué es lo que proponen que debe tener para su disciplina la nueva normativa. El Salón La Fiesta del Hotel Jaragua, desde las 9 de la mañana del sábado, será el escenario donde tendremos a los principales protagonistas del deporte. No todos, porque no caben todos, aunque serán 8 horas de programa y de transmisión en vivo. Todo el camino, hasta las 5 de la tarde. No lo hacemos más largo por el toque de queda y por otras situaciones que se presentan, pero la intención es tener ese foro donde esos protagonistas, tanto inversionistas como atletas, como líderes, como federados, como olímpicos, digan su realidad en relación a lo que debe ser la modificación a la ley del deporte que llevan, como decía mi compañera, los diputados. Precisamente el primer turno lo tendrán ellos, que son los que llevan esa modificación, para que nos digan a nosotros por dónde va esa modificación que tiene la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, que preside el amigo Pedro Botello, aunque el que hablará será el que sometió la modificación, Jaco Martínez Alberti, Jesús Martínez Alberti, que ha estado con nosotros aquí. La intención es que, como las vistas públicas se hicieron
y no participó todo el mundo, entonces nosotros queremos hacer un aporte. Vengan a participar los que no pudieron estar en vistas públicas, los que tienen que decir de sus experiencias y los que entienden que de una manera u otra la ley del deporte puede afectar sus intereses desde el punto de vista del esfuerzo y sacrificio que están haciendo. Figuras como don Felipe Vicini o Cristóbal Marte o ni hablar Marcos Díaz con la imagen. Tendremos expositores de todos los niveles y obviamente atletas también, y un programa especial dentro de esta plataforma que traerá realidades nunca vistas en el deporte, de dónde salen los pesistas, de dónde salen los principales atletas que han traído medallas a la República Dominicana. Es importante que además CDN y CDN Deportes se hayan puesto de acuerdo para llevar adelante este tipo de evento, porque no es cualquier cosa. CDN ha estado siempre identificado con el deporte de la República Dominicana. Albanelli, quiero preguntarte con respecto a la organización, ¿cómo lo vamos a ver? Hablamos de que en la primera parte tendremos el tema legal, el aspecto legal. El resto de la jornada, ¿qué va a incluir? ¿Cómo lo han establecido? Bueno, hemos diseñado la producción en 5 módulos. El primer módulo va a ser, por supuesto, las políticas del deporte y el proyecto de reforma. Para eso estará Jaco Martínez, como decía Fran, el ministro de Deportes va a estar con nosotros explicando cuáles son las propuestas que trae el Poder Ejecutivo para ese proyecto de reforma, y también va a hablar de lo que tienen planeado durante estos 4 años para el sistema deportivo. También va a estar nuestro presidente Manuel Estrella como anfitrión, pero también hay que decir que es un hombre que tiene años aportando al deporte, que es el propulsor del fútbol. Ya hoy tenemos una Liga Dominicana de Fútbol con toda la de la ley por los esfuerzos que ha hecho don Manuel junto a otros empresarios y deportistas. Para un segundo módulo y en ese primer módulo, Luisín. Luisín, así es, Luisín, que ha sido nuestro aliado en este proyecto, el presidente del Comité Olímpico Dominicano, que es la piedra angular del deporte de alta competición del país. Está emocionadísimo. Lo primero que nos dijo cuando lo consultamos, un horror por los 400 y espérenme ahí que voy a estar. Nos ha dado mucho apoyo, la verdad que muchas gracias a don Luisín. Un segundo módulo que va a poner atención de manera integral a lo que es el atleta, la materia prima del deporte. Vamos a verlo en todas sus dimensiones, desde el aspecto técnico hasta el aspecto de la imagen. ¿Por qué el atleta debe mercadearse? ¿Por qué no puede ser como un Roger Federer que gana muchísimo dinero por el tema de la publicidad, como otros atletas mundiales? Yo creo que el deportista dominicano, el atleta dominicano, tiene también que entrar dentro de ese mundo, y hay que ver cómo eso podría quedar en la ley. Eso lo va a hacer Marcos Díaz, así que no se lo pierdan, que tiene un ánimo Marcos. Qué bueno. Sí, parece que va a revolucionar un poco el... y Marcos sabe mucho del tema imagen. Bueno, él fue el pionero. Claro. El y pionero. que conste que no es un debate, no es un careo, eso es un foro. Claro. Cada cual va a exponer su realidad y ya. Y eso va a quedar documentado para nosotros entregarlo luego al Congreso como nuestro aporte. Claro. A propósito que tú haces esa aclaración, Fran, Alba, a los dos, ¿cómo ustedes lograron la titánica labor de poner de acuerdo a toda esa gente que precisamente no se ha logrado llevar un proyecto consensuado de la ley de deporte, porque todos ellos, los que ustedes van a tener ahí, no se han puesto de acuerdo? Bueno, por eso les dijimos, nosotros no queremos que entren en debate, que nadie empiece a preguntar. Lo que queremos es que el Comité Olímpico diga, por ejemplo, Luisín va a decir cuáles son las precariedades con las que está funcionando el Comité Olímpico, que tienen que salir a buscar dinero para llevar a los atletas a los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Pero también va a estar la parte empresarial. Don Felipe no lo vamos a poner a carearlo con nadie, nunca lo haríamos. El propio Cristóbal Marte es una autoridad en el país hablando de proyectos exitosos y de dejar la hiel para que las muchachas del voleibol nos den tantas glorias. Entonces, ¿qué va a pasar? Don Cristóbal va a decir cuál ha sido la trayectoria para tener esos logros y qué él entiende debe entrar dentro del proyecto de ley de reforma. Por ejemplo, nosotros estamos apostando a que uno de los logros de esta cumbre sea que se consigan incentivos para el sector empresarial cuando apoyen, incentivos fiscales, como se hace con el cine. No es más importante el cine que el deporte dominicano, no creo, no nos ha dado tanta gloria como nos ha dado Luguelín, como nos ha dado Félix Sánchez, como nos han dado las mujeres del voleibol. Entonces, yo creo que ese debe ser, ya hemos hecho el lobby con casi todos los expositores, porque queremos que eso quede plasmado en la ley general del deporte, que Fran tiene la cronología, el proyecto viene discutiéndose desde el 2015 y por el tema de intereses no ha podido salir 2005. Del Congreso. 2005.
aún más lejos. La modificación se sometió en enero para ver si ya finalmente la Ley General del Deporte, que la promulgó el doctor Fernández en el 2005, puede ponerse, pero ya aquello del 2005 para muchos está completamente desactualizado. Claro. O sea, hay figuras con el mismo Cristóbal Marte que dice, ustedes se imaginan si fuera retroactivo que a mí me dieran un porcentaje, aunque sea mínimo, de lo que hemos invertido como exención de impuestos. Eso va a incentivar a otros empresarios, a otras figuras que se sumen. El mismo tema de Creso. Luisito Pie trajo una medalla, la única medalla olímpica de Brasil, pero fue apadrinado por Creso. O sea, vino desde de poder llegar a los fogueos que le tocaban. Muchas veces nuestros muchachos están aquí preparándose entre ellos mismos y no tienen los niveles de fogueo que cuando tienen que viajar. Que mira, que el fogueo debe ser en Rusia. Ahí aparece Creso y apoya para que vaya a Rusia, el atleta que tiene que ser, y tome el nivel que dé al país una representación digna. Bueno. En Creso hay que decir, hay muchísimas empresas que son parte de ese conglomerado que es esa institución que dirige dignamente don Felipe Vicini, pero qué bueno si le pudieran devolver al Grupo Inicia, a la misma gente del Banco Popular, a Claro, incentivos fiscales para que puedan invertir muchísimo más en el atleta. Eso lo motivaría incluso más. Sí, hay que decir una cosa que para mí es muy importante. Cuando tuvimos conversación con el ministro de Deporte, él hablaba, nosotros vamos a poner atención a los clubes. Nelson Rodríguez, y me imagino que Yulisa también, Catherine, porque no es de aquí, tienen conocimiento de que los atletas vienen de los clubes de los barrios. Los clubes son la piedra angular de donde salen los atletas dominicanos y donde sale mucha gente de valor. A mí me gusta decir mi experiencia. Dilo. El Florentino Santana, en el sector de Capotillo, yo practicaba karate, yo leía, yo hacía canto, yo hacía arte, y eso se ha ido perdiendo. Y una de las iniciativas que tiene este ministro es recuperar los clubes. Y para mí eso es maravilloso. Mucha gente se va a alejar de la delincuencia, de las cosas malas, muchos jóvenes, porque si tienen ese espacio en sus propios barrios, pueden hacer otras cosas. Además, si ustedes se fijan, no hay que ser un genio para no descubrir que la delincuencia juvenil ha ido creciendo a la misma medida que los clubes han ido desapareciendo. Claro. O sea, los clubes son esenciales en el desarrollo de los barrios de nuestros muchachos. Sí, eso es así, hasta aquello de juvenalmente sana en cuerpo sano. En cuerpo sano de los clubes. Ustedes son unos atrevidos, 8 horas. 8 horas. Y la estructura, los módulos que tú estabas explicando. Entonces, tenemos un segundo módulo, como ya hablábamos, el atleta de manera integral, desde el tema empresarial, la imagen, la parte del dopaje. Vamos a tener a Milton Pinedo de la Federación de Medicina Deportiva hablando de todo lo que tiene que ver con la regulación para el tema de esas sustancias prohibidas, que sí, aquí todavía estamos, ¿verdad?, como en pañales. Don Milton Pinedo va a estar explicando eso. Entonces, ese tercer módulo, ¿qué va a hacer? Porque nos cae a la hora del almuerzo. Hemos preparado un programa de 2 horas, va a ser casi 2 horas y media, porque tenemos demasiado material, donde nuestro equipo de producción, Nectalí Ruiz, Manuel Acevedo y Paloma Colombo, están visitando. Nectalí estuvo, por ejemplo, en Asua. Nosotros vamos a ver cómo el deporte paralímpico tiene una casa importante en Asua. Yo no lo creía, lo descubrí ahora. Pero también vamos a ver Vallaguana, la cuna del atletismo. Vamos a ver cómo se desarrolla todo ese trabajo. En San Pedro de Macorís. Alterofilia. Exactamente. Vamos a ver atletas inmortales, van a estar en ese programa, porque las 8 horas no nos va a dar para todo. Entonces, vamos a ver una historia de Moisés Jalou, de don Felipe Rojas Salou. ¿Ustedes están seguros que ustedes van a abarcar eso en 8 horas? Porque Nelson lo considera mucho. A mí como que se me está quedando corto. No. Bueno, a lo mejor vamos a tener que tener un cumple de deporte parte 2. Sí, y mucha gente se nos ha quedado, que le ha escrito a Frank, que le ha escrito a Neftalí, que quieren estar, turno, que quieren hablar de sus experiencias. No nos caben todos. Nos hemos cuidado, Nelson, de que en esos 5 módulos esté todo, aunque sea un representante. Por ejemplo, en el cuarto módulo, que estamos viendo, la participación de la mujer en el deporte y la integración. Esto por el tema de los paralímpicos. Vamos a tener la Federación Dominicana de Paralímpicos, los atletas especiales, mujer en el deporte. Eida va a estar hablando de la participación de la mujer en el deporte, porque casi siempre vemos, yo me quejo de que siempre son los hombres que están ahí liderando casi todo el tema de las federaciones. Entonces Eida va a hablar de eso, porque también la mujer es importante que entre dentro de ese juego de liderazgo de los deportes. Y un quinto módulo para el deporte rey, por supuesto, para el béisbol, en todas sus dimensiones. Vamos a empezar desde las ligas infantiles, esta gente que está cocheando a los niños desde pequeños, que está financiándolo, cómo entra esa parte en la ley del deporte.
porque hay una discusión grandísima. Fran sabe más que yo, que brega con esa... Con el porcentaje. La discusión es que la ley viene amparando solo un 15% del porcentaje de un bono por firmar, y los mismos preparadores de talentos dicen, pero nosotros les damos todo. Y es por la misma situación que se da en el mercado de oferta y demanda, es que descubren que hay un muchacho con potencial y lo que quieren es guardarlo, prepararlos ellos hasta que llegue el momento de presentarlo a la firma. Eso puede tomar hasta 2 años. ¿Por qué los guardan? Porque puede venir otro y robárselo y darle incentivos a la familia, como de hecho ha pasado mucho. Entonces agarran a un muchacho, lo llevan a su academia, lo cierran allí, le dan útiles deportivos, le dan las dietas alimenticias, le dan camas, le dan todo. Educación en muchos casos. Y todo va por cuenta del propio dueño del programa. Entonces ahí entra un tema también. Pero ya ese entonces es un atleta de su propiedad. Sí. Entonces eso tiene que estar claro en la ley. Exactamente. Eso tiene que estar claro en la ley, exactamente, porque además es un mercado, es un negocio grandísimo que no puede estar, vamos a decir como se dice popular, a la brigandina. Eso tiene que estar contemplado cómo entra esta gente dentro de la iniciativa. Para el tema de las ligas de béisbol invernal, va a estar en la Liga Dominicana de Béisbol, hablando también don Vitelio Mejía en representación de los 6 equipos. Vamos a tener a Jerick Pérez de Grandes Ligas, va a estar ahí con nosotros que hablando. Tiene una posición bastante interesante y que nunca han hablado públicamente de su posición frente a esa inversión que tienen 30 academias de Grandes Ligas en el país. Así es. También hay que decir, un tema que se está debatiendo muchísimo y que siempre, bueno, con el tema de las ligas infantiles también, el derecho laboral. ¿Cómo entran los peloteros, que sabemos que todos los años tienen algún tipo de queja, pero también eso tiene que estar plasmado en la ley? ¿Cuál va a ser el nivel de negociación de los peloteros con los equipos, de los peloteros con MLB? Porque también hay otra cosa, eso entiendo yo. Si nosotros somos débiles en regulación, MLB puede hacer lo que quiera con el país, porque no hay institucionalidad. Yo creo que de eso se trata, esa es la parte más importante de todo lo que se ha dicho. De que la cumbre por el deporte, como un brazo de apoyo a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, logre institucionalizar el deporte, institucionalizarlo, que no hayan cabos sueltos, que usted sepa qué dice la ley respecto a cualquier tipo de eje que tenga que ver con el sector. Fran y Albanelli, ya con esto para concluir, porque se nos ha ido el tiempo, es mucha información y sabemos que va a ser un programa interesantísimo el que vamos a ver el próximo 12. El tema de la infraestructura deportiva. Yo tuve la oportunidad de visitar a Yuderquis Contreras, recuerdo, ya que hablaban de la halterofilia, San Pedro de Macorís, Vallaguana, y definitivamente las condiciones en las que entrenan nuestros atletas es deplorable. Correcto. Eso se ha hablado hasta el cansancio, y cada vez que nos traen una gloria al país, uno dice, aún con las condiciones que tienen, traen glorias a la República Dominicana. Entonces yo creo que tal vez el tema de la infraestructura, no sé si lo están contemplando o si lo tendremos que ver en una próxima cumbre. La verdad es que nosotros como medio no vamos a opinar. Nosotros como medio no vamos a decir, vamos a dejar que ellos sean los que opinen. Sí. Y precisamente el ministro, el ingeniero Camacho, nos ha dicho que es parte de la preocupación que tiene el actual gobierno, y no sabemos, porque no queremos imponer ni pedirle a nadie diga esto o lo otro, no sabemos si él lo incluya en su discurso del sábado. Pero sí sabemos que ellos están muy preocupados con esto de la infraestructura y sobre todo el mantenimiento y los recursos para darle mantenimiento, porque tú no estabas aquí todavía, pero cuando se hizo la Barranquita en Santiago, aquello eran instalaciones más modernas, hoy en día son unas ruinas. Claro. Y todo por el mantenimiento y lo caro que sale, sobre todo cuando las dejamos abandonadas por tanto tiempo. Recuperarlas puede ser más caro que hacer nuevas. Por ejemplo, el ministro nos decía en la reunión que tuvimos con él que una de sus prioridades era recuperar las infraestructuras, correcto, pero ponerle seguridad. Correcto. Claro. Porque decía, si invierten millones de pesos en inversión cada vez que tenemos un evento y se abandona. Entonces él decía, la vamos a recuperar, pero vamos a poner seguridad. Yo creo que el ministro esté enfocado en las cosas que son importantes. Vamos a ver cómo se desarrolla los 4 años. Y tal vez debe diseñarse un sistema que cree las condiciones para que en principio se coloque un doliente que es el representante del Estado, hasta que la sociedad en sí misma se apropie con tal fuerza de eso que no haga falta que esté un tercero allí viendo, porque la propia comunidad dice que eso es nuestro, me lo cuida. Hasta en la figura del apadrinamiento podría pensarse de algún tipo de instalaciones. Señores, muchas gracias. A mí
Me toca el honor de despedirlo a ustedes. Mucha pasión. Si es por la producción, ustedes se quedan ahí. Nos quedamos. No, es que la producción tiene que tener cuidado. Por un problema de jerarquía. La directora, el Me ha director. gustado mucho que nos dieran esta participación precisamente hoy, que las Águilas perdieron deshonrosamente, que no tendremos los Vámonos a resultados. pausa. Va a dañar al final. Y los Leones también, así que... Adiós. Tan buen segmento. Bueno, Diego Sosa. Yulisa. Sí, tenemos sección económica con Diego Sosa el día de hoy. Diego, hola, ya estás ahí, nos escuchas. Diciembre, ayuda del gobierno, no hay caja, pero hay dinero. Van a dar unas tarjetas de Mastercard, todas las posibilidades con 1.500 pesos, pero ahí van a estar. Diego Sosa, buenos días. Muy buenos días para ustedes, qué bueno estar nuevamente por aquí, miércoles, aquí estamos. Sí, el gobierno va a dar, ojalá que la gente lo utilice para mejorar su calidad de vida en esta Navidad que es tan pesada, porque muchos no están trabajando, muchos están en fase, muchos están recibiendo muy poco. Diego. Sí. Cuéntanos cómo estás viendo tú el panorama sobre la gente que decide emprender en esta pandemia, porque no es fácil, no es fácil nunca emprender siempre es complejo, pero emprender en pandemia es aún más retador, yo no voy a decir más difícil, pero más retador sí. Acá en República Dominicana yo he visto y me ha agradado mucho que hay mucha gente joven utilizando no solamente redes sociales, sino todas las posibilidades que dan la estrategia digital para darle una nueva vida a negocios que quizás no eran comunes para ellos. Sí, yo he tenido muchas consultas y preguntas en donde participo. La gente preguntando por emprender ahora, etcétera. Tenemos dos situaciones diferentes que nos llevan a lo mismo. Y hablaré de emprender, o sea, de cualquier negocio. Porque emprender no es lo mismo que negociar, pero lo voy a juntar, emprender y negociar. Mucha gente preguntando que qué hacer y he visto mucha gente tratando de poner negocios que no conocen. Por ejemplo, lo vimos cuando comenzó la pandemia, gente importando y comprando mascarillas para después tenerlas que vender a precio de vaca muerta porque se metieron en un negocio que no conocían. Y uno de los negocios que la gente no conoce y que se ha visto muy rentable, porque tenemos que decir que últimamente los bancos, las instituciones financieras han visto caer su tasa de interés para ahorros de una manera estrepitosa. Ayer me llegó un rendimiento que tengo de un fondo de inversiones allá a 4 y algo % los últimos 90 días, o sea, por el año entero, por los 12 meses. Te das cuenta de que hay que buscar otra forma de manejar el dinero para poder hacer que ese dinero rinda un poquito con una inflación que hemos tenido. Ahora no está tan alta, pero hemos tenido una inflación y hemos tenido una devaluación muy fuerte. Entonces la gente veo que se está metiendo mucho y preguntándome mucho por el lado de prestar dinero, o sea, prestamista informal. Señores, eso no es fácil. El que sabe de eso sufre, pasa trabajo, pierde dinero. El que no sabe de eso es el que más dinero pierde. Y más porque la gente que le toma dinero al prestamista es porque en un banco, en una institución financiera normal y formal, no le prestan ya, porque está casi ahorcado. Entonces, imagínese usted que le ponga una cuota más, es más difícil todavía salir de ese problema. Y nosotros vamos a prestarle a la gente que conocemos, o sea, a los amigos, los primos, los familiares, y esa es la gente que más rápido le deja de pagar a uno. O sea, cuando necesitan, llegan, ay, préstame 10,000 pesos, préstame tú que estás prestando. Bueno, 10,000 pesos, como es a ti, te lo voy a poner al módico 10. Un prestamista normal le prestaría al 15 o al 20% mensual. Y entonces eso serían 1,000 pesos mensuales. Después viene y le pide 10 más, son 2,000 pesos mensuales. Después no le puede pagar los 2,000 pesos mensuales. Y después que deja de pagarlo en un par de meses, entonces recibe un trabajo, recibe un negocio y no quiere devolverle el dinero al que se lo prestó porque ya se acostumbró. Y entonces viene la cosa de que, ay, me da vergüenza verle la cara. No, te debería dar vergüenza no verle la cara y decirle, mira, aquí está tu dinero. Entonces, mucho cuidado con esos negocios. Emprender en este momento es un poco difícil, como tú decías, más difícil que en momentos normales. Y yo diría, ten mucho cuidado con ese negocio que vas a hacer si no lo conoces. Sí, naturalmente, si eres prestamista de toda la vida, es meterle más dinero a tu negocio, pero si no, entonces vas a arriesgar tu dinero. He visto mucha gente que ha perdido su dinero que le ha dado tanto trabajo recibir, trabajarlo,
ahorrarlo durante años. Hay gente que ha tenido, lo despiden y tiene ese dinero ahí, dice, bueno, tengo que sacarle dinero al dinero, y comienza, en vez de meterlo en un banco a ganar un 4% al año, lo presta al 10% mensual, y todo parece muy bien mientras le están pagando el interés, pero después pueden perder su dinero de muy mala manera. Así que emprender en este tiempo conlleva mucho cuidado, conlleva conocer más que nunca el negocio, conocer las necesidades del cliente y mirar hacia adelante qué puede pasar para yo realmente poder decir, este negocio va a ser un buen negocio o solamente va a ser por un tiempo, o definitivamente es demasiado riesgo para yo meter mi dinero y mi tiempo en esto. Bueno, emprender es difícil. Diego Sosa no hacía hacer planes, termina un año, comienza el otro. Quizá la semana que viene podamos proyectar algo de qué se puede hacer, qué tipo de planes en cuanto a la experiencia y a los conocimientos tuyos se pueden hacer para el 2021. Gracias, Diego, cuídate. 590 fallecidos ayer. Dice la Merkel que es un precio muy alto que se está pagando y que hay que apretar más la tuerca. En eso estamos tratando de ver si cerramos totalmente o no, porque las medidas no han dado resultado porque nos atrapó en un punto demasiado alto. Señores, me pueden seguir por las redes, Diego Sosa Sosa. Mañana tengo un webinar por Facebook. Busquen la página de ATME, de la Asociación Dominicana de Mujeres Empresariales. Es totalmente gratuito, auspiciado por AFP Popular. Busquen en Facebook a ATME y nos vemos mañana, si quieren, a las 7 de la noche. Bueno, gracias, Diego Sosa. Hasta el próximo miércoles. Y gracias también a los televidentes que nos han acompañado en esta mañana. Nosotros nos despedimos con ustedes también. Hasta mañana a las 7 de la mañana, que hay que coger clase. Bye, bye. Bye.